All right, so now we're going to start the second. Also to talk in English, but first I want to introduce. Voy a presentaros en castellano, aunque vamos a hablar en inglés. Así que os presento a las personas que van a estar So conmigo. let me introduce the panelists today. Mucho matiz y así pues más o menos situamos a todo el mundo, ¿vale? Tengo a mi derecha a Martin Johnson, que es director de desarrollo editorial de Dagens Nyheter. How do you pronounce your media site properly? Okay, DN, fantastic, DN, que significa noticias diarias, o sea que básicamente es el diario de ellos. Y bueno, que es de Suecia y hemos visto algunos de los datos interesantes de esos charts que hemos visto en el informe que le preguntaremos por eso después. A su derecha está mi compañera Esther Alonso, directora de Marketing y Socios del diario.es, que lleva ya muchos años con nosotros desarrollando este modelo que tantas alegrías nos ha dado. Gianpaolo Accardo, cofundador y director general de Vox Europe, está a la esquina, perdón, me he saltado, que creo que es uno de los ejemplos de cómo puede haber un periodismo transeuropeo que publica artículos y traduce artículos en diferentes idiomas de la Unión Europea y que ya ha visto muchas cosas que los demás estamos intentando pensar y puede compartir muchas lecciones. Y Mark, a Federica, por supuesto, ya la habéis escuchado. You've heard Federica Cherubini before. She is the head of leadership development from Reuters Institute. And we also have here Mark Rice-Oxley. He is the... ¿De qué hablamos? What are we talking about right now? We're talking about membership, socios, subscriptions. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? De membresías, suscriptores, gente que nos apoya, gente que se une a nosotros en esta misión de servicio público que se llama periodismo. Y hemos experimentado con cosas poco a poco. Creo que, bueno, estamos llegando a alguna parte. Creemos que los lectores están ahora en el centro de nuestro pensamiento y esto quizá no ocurría hace unos años y me gustaría poder reflexionar hoy aquí por qué y cómo esto nos transforma como medios que somos y por qué en los países como el tuyo los lectores se suponen o se convierten tan fácilmente en un apoyo económico para vosotros. ¿Cuáles son las nociones de periodismo que tenéis vosotros? ¿Algo que tiene más valor? ¿Cómo va esto? Bueno, si ves un mapa de Suecia, es un país muy pequeño, pero sí que tenemos una cultura muy fuerte sobre el periodismo y la tradición de suscripciones está muy arraigada en nuestra cultura. No pasa tanto en Reino Unido y en España, no hay esa tradición desde hace tiempo. Es una explicación. Otra podría ser la alta penetración a la hora de introducir la ancha banda. Hablaba Federica, en los últimos años hemos visto que se han suscrito a Netflix y hay mucha gente que ahora también quiere pagar por las noticias. Y son los efectos a largo plazo de esa tradición de consumo de medios. Y esto no se ve en ninguna otra parte. Sí, en los últimos años hemos visto un pico en todo esto por la digitalización de la sociedad en sí, ¿o ha pasado algo? Bueno, yo creo que sí, que ha pasado algo en las redacciones en general, en lo que respecta a tener confianza. Llevamos hablando de esto mucho tiempo, desde Brexit, las redes sociales, que deberíamos cambiar o dirigirnos hacia el vídeo, hacia las redes sociales, y no, tenemos que dirigirnos a los lectores. Y lo que vemos
nosotros no pensamos tanto en qué nos puede aportar Facebook, sino qué es lo que podemos hacer nosotros mismos por nuestro periódico. Y hay muchas diferencias en diferentes mercados, hay muchos retos por la situación económica, por la inflación, etcétera. Como sector en general, hoy hay una confianza mucho mayor en que nosotros tenemos que dedicarnos a hacer periodismo también, como sepamos, que sea relevante, que sea único para nuestros lectores. Y después les podemos cobrar por ello. Si no hacemos buen periodismo, es imposible cobrar por ese dinero. Esto es algo general. Si no hay esa base, esto no funciona. Pero si tenemos buenas historias, tenemos presencia en el periodismo de ciencia, por ejemplo, ahí estamos en una posición en la que podemos cobrar por lo que hacemos y ya podemos hablar de diferentes modelos y cómo publicitarnos o cómo crear una relación a largo plazo con nuestros lectores, pero parte de un buen periodismo. Bueno, este modelo, ¿cómo define vuestra situación actual? ¿Cuál es vuestro modelo ahora mismo? Bueno, tenemos muchas suscripciones. Básicamente, nosotros no somos visibles para la audiencia, no tenemos publicidad, no tenemos, no tenemos un cartel que diga no vengáis aquí. No es eso. Tenemos que asegurarnos de que nuestros lectores quieren pagar por nuestro contenido una vez que conocen nuestro producto. Tenemos un modelo, tenemos un modelo también premium y también tenemos lo que se llama un híbrido suizo de infusión de datos, híbrido, pero bueno, abrimos una historia durante el contenido abierto unas 3-4 horas y bueno, esto está teniendo mucho éxito y ya nos la quieren copiar. Pero bueno, esto necesitas un equipo de datos e inteligencia que trabajen en tu empresa. Sí, hace falta un equipo así, pero nosotros no tenemos ni un solo analista en la redacción. Y Chris, bueno, está aquí sentado, se ríe, trabaja para The Guardian. Nosotros lo que queremos es que cada persona en la redacción sepa de datos. Nosotros no estamos basados en datos, sí que estamos informados en los datos, porque queremos aprender de los patrones, de los comportamientos, y esto queremos que se traduzca en nuestra editorial. Los analistas nos dan las herramientas, pero somos nosotros los que hacemos los datos en sí. Vale, y ahora vamos a pasar a Mark, a The Guardian. Por favor, cuéntanos algo sobre cuál es vuestro rendimiento actual. Vuestro modelo ya empezó hace unos años y ha tenido mucho éxito. Sois una referencia internacional en lo que habéis conseguido embarcar un montón de personas con vosotros, con vuestro mensaje editorial. Bueno, muchísimas gracias, Juan Lo, gracias por invitarme. Que tenemos que entender que nosotros empezamos en este camino en el 2015, pero en aquel momento en Reino Unido se estaban riendo de nosotros y pensaba que este periódico digital era para gente que no entendía, ¿no? Pero sí, hemos contribuido con este modelo y hacemos que nuestro periodismo es abierto y le decimos a los lectores: si evaluáis o valoráis nuestro contenido, apoyadnos económicamente. Y la idea nuestra es que el periodismo sea abierto para todo el mundo. Así que, bueno, muy rápidamente hemos ido mejorando y ha sido muy popular, y creo que es básicamente, al principio había una estrategia detrás de todo esto. No es simplemente que esperábamos que funcionara, sino que teníamos una idea muy clara de quién somos y se lo contamos así a la gente, y eso creo que es muy importante. Y le dijimos a las personas: somos independientes, al contrario que el resto de nuestros rivales.
y somos realmente independientes. Y también le dijimos a todos, aquí son todos nuestros ejemplos de lo que hacemos y en qué nos basamos. Y tenemos este modelo abierto y lo que queremos es que se nos escuche en todas partes. Creemos que esta era democrática es muy importante tener un periódico disponible para todos. No es simplemente que lo lean las élites. Y lo que queremos es articular ese mensaje y queremos hacerlo de una manera muy breve. Y decimos, somos esto y esto es lo que hacemos. Y queremos ver los resultados rápidamente. Y hemos ido de 0 en el 2015 a 1,5 millones de suscriptores hoy en día. Y no exagero si digo que esto ha salvado a The Guardian. Y sí, la manera de enfocar esto en el diario, lo que tenemos nuestros socios y lo que hacemos, no estamos aquí para venderos una noticia, sino para compartir una zona, un espacio común con vosotros. Y nosotros tenemos bueno, ya me gustaría a mí 1,2 millones de suscriptores. Bueno, es más de 1 millón de suscriptores. ¿Y vosotros cómo convencisteis a las personas? Hemos utilizado muchas técnicas, muchas personas, bueno, hemos tenido que convencer a muchas personas de que este modelo funciona en vuestro país. La polarización es algo que está muy encima de la mesa. ¿Cómo habéis hecho? Bueno, sí, la estrategia es contarle a las personas lo que haces y hacerlo. Y después la idea es qué canales utilizamos para llevar este mensaje a las personas. Y, por ejemplo, puedes poner publicidad en tu podcast, en tus vídeos y ves si funciona. Los correos electrónicos también es un canal importante. Hay personas que se inscriben en tu página web y siempre que te den permiso, después puedes mandarles correos electrónicos. Y si ves que comparten tus valores, obviamente después se registran. Y después podemos pensar, vale, hay un montón de personas que vienen a vernos y cómo hacemos que se queden. Y diseñamos una serie de tácticas de comunicación, dirigirnos a ellos a través de eventos en directo y hacerles pensar que les estamos escuchando también. Y o sea que son los que llegan, los que compran, y después hay un factor también de retención de esos lectores. Así que sabéis por qué queréis que las personas contribuyan al The Guardian, pero ¿habéis medido de alguna manera por qué lo hicieron o qué fue lo que les convenció para hacer una donación a The Guardian? Porque bueno, esto es más o menos qué es lo que crees que la gente cree y por qué crees realmente que la gente te apoya. Bueno, es importante que tienes que tener entrevistas de calidad con estas personas o para saber cuáles son el tipo de valores a los que responde mejor la gente. Y para nosotros la razón número 1 por la cual se alinean con nosotros y se suscriben es porque somos independientes, es nuestro superpoder. Y bueno, hay personas que dicen, sí, he leído un montón y después de un rato la verdad es que sí que me aporta cosas, así que quiero seguir leyendo. Y después otra cosa de las que nos hemos dado cuenta es que tenemos, por ejemplo, durante el COVID, de repente la gente se dio cuenta
del valor de obtener información fiable y exhaustiva, que eso, por ejemplo, era algo que te podía mantener a salvo, ¿no? Pero lo más importante se reduce a lo más importante del periodismo, es decir, cuéntale a la gente algo que no saben, es decir, investiga. Y Martin estaba hablando, periodismo de investigación, es importante tener periodismo de calidad y lo demás vendrá por sí solo. Así que también es importante tener piezas de periodismo de investigación y esto va a atraer a lectores. Bueno, esta primera ronda, después de esta primera ronda que hemos tenido, bueno, vosotros sois un periódico legendario, por supuesto, sin duda. Pero, ¿cómo fue posible esa transición? Creo que Catherine ya nos ha hablado, os habéis puesto un objetivo, no es que estuvierais muy bien económicamente, para decirlo de manera educada, y ahora mismo estáis que os salís, es decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así informal. Sí, creo que hemos tenido mucha suerte porque en el Reino Unido siempre ha sido importante leer El País, leer el periódico, un periódico independiente, alguien con compromiso, y hay muchos, por ejemplo, votantes de izquierda que se comprometían con ciertas causas y hay un montón de votantes de izquierda, no diría radicales, en el Reino Unido que estaban muy comprometidos y ha habido una transición y ya no éramos a principios de este siglo, dejamos de ser una publicación británica para ser una publicación mucho más internacional. Y entonces estas personas que les gusta comprometerse quieren leer no solamente leer noticias, sino ser parte de una causa, ¿no? Y por eso responden muy bien a The Guardian. Y yo diría que en 2014-2015 teníamos una crisis existencial y teníamos la urgencia de hacer algo para salir adelante. Así que bueno, hicimos esto y nos salió bien. Muy difícil hablar en inglés con Esther porque es mi compañera con la que hablo It's very difficult to speak in English with Esther. Bueno, es difícil hablar en inglés con Esther porque es mi compañera, pero quisiera preguntarle cómo encaja el diario, el diario.es en este panorama de lectores que han hecho nuestra vida posible, ¿no? No sé si podrías contar nuestra historia sobre la pandemia y cómo ha sido algo vital para el diario.es. Bueno, creo que sí, que a nosotros también nos han salvado los lectores y lo voy a explicar ahora, porque ahora este año se cumple el 10º aniversario del diario y estamos muy orgullosos de ello. Y cómo encajamos en este ecosistema del que hablamos hoy, de estos diferentes medios y diferentes modelos, este modelo de socios o de membresías que nosotros establecimos desde el primer momento y es uno de los éxitos de una de las claves de nuestro éxito, porque hablabas de las tácticas como uno de los retos. Y creo que uno de los retos es informar y explicar nuestro modelo de negocio a nuestros lectores, porque en nuestro caso, hace 10 años, este modelo de membresías no era muy
conocido en España. Y nosotros éramos unos pioneros en este modelo de negocio. Y era un reto, y sigue siéndolo, transmitir a nuestros lectores lo importante que es su apoyo para nosotros y lo importante que es, y que además es la garantía de nuestra independencia, no solo desde el punto de vista económico, pero también editorial. Y tenemos más de 60.000 miembros. En estos momentos a veces hablamos con ellos. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos algunos en la redacción y pudimos ver cómo realmente entienden esta colaboración, esta compenetración entre los medios de prensa y los lectores. Y para ellos es algo muy obvio. Ellos nos leen y nos quieren apoyar, pero si todos, ellos nos leen diariamente, pero no es tan fácil explicarles a ellos el sistema, porque es algo complicado, porque pagar por algo que es gratis es algo que es todavía más difícil. Y por eso en estos 10 años tenemos una comunidad increíble de miembros y estamos muy orgullosos de ello. Porque a pesar de que es difícil conseguir nuevos miembros, pero una vez que lo conseguimos se quedan con nosotros mucho tiempo, y creo que eso está relacionado con los motivos por los cuales se hacen miembros. Creo que es una decisión seria la de apoyar a un periódico, especialmente como nosotros, y por ello establecemos una relación con nuestros lectores a largo plazo. Y es algo muy importante también desde el punto de vista de la estrategia, porque no es que un día hacemos una oferta de precio y para que se hagan miembros. No, buscamos una colaboración a largo plazo, y por eso eso es lo bonito, y es por eso por lo que hablamos de comunidad y en nuestras relaciones. Y uno de los hitos más importantes para nosotros fue hace 2 años, durante la pandemia, durante el COVID. Y creo que fue después de... Llevamos una semana en confinamiento, incluso menos, y estamos muy preocupados por la sostenibilidad económica de eldiario.es, ya que la industria, el sector publicitario se desplomó. Fue un problema internacional, no solo europeo, y en aquella época un 75% de nuestros ingresos dependían de la publicidad, y la verdad es que estábamos muy preocupados. Pensamos que tendríamos que reducir el personal, de despedir a gente y empezar a considerar proyectos pequeños o reducir algunos de los proyectos en los que estábamos trabajando. Y de hecho, bueno, quizá tomamos una decisión en aquella época que quizá no fue la correcta, pero decidimos aumentar nuestra cuota para los lectores, y lo hicimos cuando la situación económica no era la mejor. Y lo que hicimos fue subir de 60 euros al año a 80, lo cual es un aumento bastante importante. Y bueno, lanzamos como una especie de campaña de salvación para el diario.es, y la verdad es que el 97% de nuestros miembros aceptaron este aumento de la cuota. Y la verdad es que estábamos apabullados, porque bueno, habíamos atravesado una época de incertidumbre en nuestra vida y también económicamente. Cuando recibimos todas estas miles de respuestas de la gente diciendo, por supuesto, ¿cómo no? Y vamos a hacerlo, por supuesto que os apoyamos, si necesitáis nuestro apoyo, estamos aquí para vosotros. Y eso fue algo increíble, pero eso no fueron las únicas noticias que tuvimos en aquella época. Hablamos con nuestros miembros, nuestros socios, y les hicimos la misma pregunta: si valoráis nuestro periodismo, os necesitamos urgentemente.
y en 2 meses conseguimos 20.000 miembros nuevos y pasamos de 36.000 a 56.000. Y esto, bueno, quizá os parece curioso que ocurrió en una época en la que estábamos todos en casa y teníamos estas... bueno, no podíamos creernos lo que estaba ocurriendo. Fue algo que no esperábamos nunca. Y sí, diría que este es el hito más importante en cuanto a miembros de nuestra comunidad, y es importante que estos modelos de negocio sigan creciendo incluso en tiempos duros, cuando pensamos que a lo mejor la gente no va a reaccionar de manera positiva, sí que lo hacen, y para nosotros fue algo increíble. Giancarlo and Federica, I think bueno, Gianpaolo y Federica, tenéis una visión panorámica de lo que se ha intentado hacer en toda Europa durante esta transición desde los medios tradicionales, bueno, los modelos tradicionales a los nuevos modelos de negocio. Así que, ¿pensáis que todavía hay oportunidad de crecimiento? Porque he visto las cifras de The Guardian y, bueno, en el diario tenemos lectores que es una cifra de lectores de 10 millones más o menos, y tenemos 600.000 socios, así que hay una diferencia ahí que nos da esperanza, ¿no? Que tenemos oportunidad de crecer, de tener más socios. Entonces, ¿vosotros creéis que hay una oportunidad, que hay espacio para crecer, o que no hay mucha oportunidad de crecimiento en estos proyectos? Nosotros en el sector hemos hablado que hay cierto cansancio con las suscripciones y que hay muchas cosas por las que se puede pagar, y hay países en los que hay problemas como la inflación o el aumento del coste de vida. Y claro, todo esto va a afectar porque dependerá de cuántos ingresos tengas y en qué decidas gastarlo. Pero a pesar de estos factores que no pueden controlar los periodistas, creo que lo que es interesante en toda Europa y en todo el mundo es que en un sector que siempre se centra en los grandes periódicos, es muy interesante ver que hay ejemplos que no son tan únicos, quizá como el New York Times, que también tienen éxito. Y creo que una de las cosas más importantes es ese compromiso de unir distintas partes del negocio en esta idea de valor, de transparencia, y pensar sobre todo qué es lo que estamos aportando al lector, así como hacer un cambio de perspectiva. Y en esta perspectiva considerar qué valor estamos aportando a nuestro público. Y cuando les pedimos que paguen o que se suscriban o como sea el sistema. Y creo que el mensaje, la forma de expresarlo es muy importante. Tenemos unos segundos para contar este mensaje o para pedir esto, y tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Y muchas organizaciones de comunicación tienen muchas prioridades distintas, algunas de ellas que están en conflicto. Entonces es difícil alinear todo esto, pero es importante tener en cuenta también muchos de estos conceptos de marketing, como el embudo del marketing, el producto, etcétera. Son cuestiones reales que necesitamos, y los datos que necesitamos para poder ser conscientes de qué es lo que está leyendo la gente, cómo se está implicando, cómo se está relacionando con tu periódico. Así que necesitamos esta información y estas cifras, y tenemos que saber dónde está el límite. Creo que es algo que dependerá mucho del medio en cuestión y de cuál es tu propuesta de valor.
cuál es el medio de comunicación y qué estás pidiendo a tu público, para qué estás pidiendo apoyo a tu público. Y la verdad es que es importante tener en cuenta las cifras y tener en cuenta que hay públicos muy distintos, hay distintos segmentos y hay que hacer esta investigación del público y hay que hacer estas encuestas que se están haciendo, pero incluso los medios que no tienen medios para hacer este tipo de encuestas, sí que puedes tratar de preguntar y de consultar para conocer a tu público. Se trata de una relación, no es una transacción solo, sino que tiene que haber una relación que tienes que establecer con tu público y cuando analices distintos segmentos de tu público tienes que considerar de dónde puede venir el crecimiento, porque quizá no todos los segmentos te van a ofrecer un crecimiento, pero tienes que pensar qué puedes intentar en distintos segmentos y qué es lo que está generando esa necesidad en tu público. A los periodistas les encanta utilizar estas palabras así como engagement en inglés, ¿no? Como conexión o relación y todas estas palabras clave. Pero al final la idea es que con esta propuesta de valor que le estoy ofreciendo y que le estoy presentando a mi lector, ¿qué necesidad en concreto estamos cubriendo para ese lector? Y por tanto tenemos que pensar cuál es el mejor medio para ofrecer ese servicio. Si por ejemplo necesita un podcast, si necesita un tipo de noticia en concreto, ¿no? Necesitan artículos más largos. Sea lo que sea, tenemos que ser inteligentes y tenemos que centrarnos en el periodismo, por supuesto, y en la calidad del periodismo, porque sin eso no hay nada, no conseguimos nada, pero aparte de eso tenemos que ver todas las distintas piezas y tener en cuenta que pues, no todas las historias funcionan bien en los mismos formatos y en cómo las distribuimos. Cuando hablamos de nuestro público hablamos de las motivaciones, pero nuestras rutinas diarias incluyen términos como los que estaba mencionando, el funnel, el embudo, otros términos de marketing. Si os interesan esta terminología, los términos técnicos que se utilizan, después podéis completar vuestro vocabulario y hacer un glosario preguntando a estos ponentes para comprender todo esto y para que entendáis esta tarea tan difícil de pediros vuestra ayuda y de pediros que nos apoyéis. Gianpaolo, ¿podrías explicar un poco sobre el modelo de Books Europe y cómo y qué relación tiene con el público europeo? Y mi primera pregunta es si crees... ¿Qué crees que tiene que pasar en algún momento para poder conseguir una comunidad europea de lectores más amplia que estén dispuestos a apoyar un proyecto que sea internacional? La verdad es que me gustaría tener la respuesta a esa pregunta. Nuestro modelo tampoco es tan original. Nuestro modelo se basa en 3 pilares principales. Uno de ellos son las membresías, muy tradicionales. Hemos creado un programa de membresía que establecimos hace un par de años, antes de la pandemia, que probablemente fuese el peor momento para hacerlo, pero al mismo tiempo, y esto también está relacionado con lo que se ha mencionado antes sobre el diario, el caso del diario, fue un momento en el que la gente estaba más dispuesta a tener en cuenta cuestiones como esta, como el ayudar a los medios por la crisis que estaban atravesando. Así que como que el público estaba más receptivo a estos mensajes en los que pedíamos ayuda, ¿no? Y este era un mensaje que era muy claro y la gente lo entendió, y esto es lo que hicimos al lanzar nuestro programa de membresía. Y este programa da acceso a nuestros miembros a algunos contenidos que están más allá de la barrera de pago, y también tienen acceso a eventos online que también están teniendo más éxito ahora, porque durante la pandemia era muy difícil hacerlo y simplemente hacíamos reuniones online en las que, por ejemplo, hablábamos de los artículos que publicábamos, y las cifras eran muy interesantes porque era una distracción de la vida diaria de la gente.
Y nada, continúa, no hay problema. Y por lo que respecta a los ingresos que ofrece, es que tenemos un servicio de terceros. Ofrecemos servicios de traducción y servicios editoriales a nuestros socios, que son otras organizaciones, otros medios de comunicación. Entonces compramos su contenido, lo traducimos para otros. Y las fundaciones, y también las fundaciones con las que trabajamos, que apoyan a nuestro periodismo y estas fundaciones nos necesitan para traducir todo lo que están haciendo, así que también les ofrecemos este servicio de traducción. Bueno, esto es mucho mejor. Ahora sí, ahora sí. Otra forma de financiar nuestro contenido son las subvenciones, subvenciones para periodismo, para operaciones editoriales, posiblemente en colaboración con otros medios de comunicación en Europa. Así que estos son principalmente los tres pilares. También tenemos otra forma de financiar nuestros proyectos, que es la venta de acciones de nuestra empresa. Lo hacemos una vez al año. Vendemos un porcentaje pequeño de las acciones y las vendemos a personas que son seleccionadas. Es decir, no se venden en el público general, sino que se venden a personas que creemos que pueden estar interesados en apoyar a esta empresa, que es una cooperativa europea. Es algo bastante complejo, pero la verdad es que es la mejor forma para involucrar tanto a los periodistas como a todas las personas implicadas y todas las personas con las que trabajamos o para las que trabajamos. Y compartimos estas acciones unas dos veces al año para esta gente que creemos que puede colaborar con nosotros. Esto es por lo que respecta al modelo de negocio, y se me ha olvidado la segunda pregunta. La clave, el truco que nos permitiría conseguir a más lectores. Bueno, pues este es el problema más difícil que hemos tenido que afrontar y todavía no tenemos una solución para ello. Hay muchas personas en Europa que están pensando en ello y estamos muy involucrados en todo este tipo de debates. Y al final siempre vamos a la misma pregunta: ¿existe un público europeo? Pues no lo sabemos. Sabemos que hay personas que están interesados en este periodismo internacional, en una perspectiva europea, pero no estamos seguros de quiénes son realmente y de dónde están estas personas. Y este es el verdadero reto para nuestros medios de comunicación. ¿Cómo podemos alcanzar a las personas que nos interesan? Lo podemos hacer por las redes sociales, lo podemos hacer con otras publicaciones que nos puedan aportar parte de sus lectores o que estén interesados en el tipo de contenido que ofrecemos. Pero lo cierto es que nunca se ha identificado un público europeo como tal. A veces hay personas que son personas que están interesadas en noticias del extranjero, que están interesados en otros países o que están interesados en esta idea de Europa, si es que esto tiene algún significado. Pero la persona como tal, el personaje como tal, al que se refieren en el marketing, es algo que todavía no sabemos. Es algo que no sabemos si son periodistas, gente que ya esté en este mundo, en este campo, o gente que quiere trabajar o que esté interesado en lo que ocurre en otros países. Puede ser este tipo de persona, no lo sabemos. Mark, ¿cómo dirías que este nuevo modelo de The Guardian transformó el contenido de The Guardian? ¿Dejasteis de hacer determinadas cosas? ¿Estáis haciendo cosas que no hacíais antes por lo que se refiere al contenido y a la cobertura que ofrecéis en vuestro periódico? ¿Cuál es la relación con ese público que está
solicitando o que está interesada en vuestros servicios. Creo que la respuesta sería que no. Estamos haciendo un periodismo muy distinto a como lo estábamos haciendo hace 5 o 10 años, pero esto es por otros motivos. Porque estamos innovando a nivel editorial y podemos hablar de estas cosas. Pero por lo que respecta a si este modelo de negocio ha cambiado el periodismo, tenemos que decir que no lo ha cambiado, pero sí que hay algunos indicadores de algunas cosas que deberíamos hacer. Por ejemplo, estamos poniendo más interés en el periodismo de investigación. Estamos tratando de unir todo lo que estamos haciendo y hablar a nuestros lectores sobre ello. Y esto ha coincidido con una publicación que hicimos sobre los papeles de Panamá. Y fue entonces cuando lo hicimos. Le dijimos a los lectores, mira, este trabajo lleva mucho tiempo, este trabajo requiere mucho dinero. Y entonces empezamos a redactar un artículo sobre lo que supone hacer el periodismo de investigación. Y la respuesta fue, la verdad es que increíble, muy significativa. Porque cuando vimos que la gente respondía a eso, dijimos, pues tenemos que hacer esto más veces. Pero también tengo que decir que no vamos a convertirnos en una organización que solamente busca el tipo de artículos que aporta muchas contribuciones y quitar aquellos artículos que no ofrecen ningún tipo de contribución, porque entonces vas a terminar con un periódico que está guiado por los datos y no por la información realmente. ¿Y qué dice la información sobre lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que parece que está recibiendo más interés o qué es lo que le interesa a la gente? Muchos de nuestros lectores están interesados y muy preocados por la situación del medio ambiente y todas las noticias relacionadas con el medio ambiente. Y esta situación de alarma global es algo que hace que la gente quiera contribuir, porque dice, quiero hacer algo al respecto, y qué puedo hacer más allá de no volar a Madrid para ir a una conferencia de periodismo y dedicarme a separar o reciclar en casa. Pues bueno, ahora me he perdido con lo que estaba diciendo, pero sí, habéis mencionado el medio ambiente. Y hay también otros temas y hay otros temas que son totalmente distintos, porque atraen a menos personas a nuestros medios de comunicación, a nuestra publicación. Así que vas aprendiendo estas cosas. O hay cosas que animan a la gente a leer pero no a contribuir. Entonces vamos aprendiendo, vamos descubriendo estas cosas y bueno, como decíamos, el medio ambiente como atrae mucho, pues estamos publicando mucho con respecto al medio ambiente. Para mí el cambio vino sobre todo con la transición de la prensa impresa a la digital, a la prensa digital, porque tenemos un público más joven, tenemos un público que viene de distintos sitios, no solamente de tu país, entonces tenemos que aprender de este público. Nosotros hacemos distintos tipos de periodismo y si tienes suerte puedes hacer algo que le interese a la gente. Pero tampoco puede afectar tanto al modelo de negocio, porque si tratas de trabajar simplemente con la tasa de conversiones
y vas a intentar solamente engañar a la gente para que se suscriba, esto no va a funcionar porque la gente se va a dar cuenta de que estás tratando de engañarles. Así que tenemos que aprender del comportamiento de nuestro público, eso desde luego, y podemos aprender mucho sobre qué tipo de cosas deberíamos hacer con mayor frecuencia porque le interesa a los lectores, porque es algo que te va a ayudar a crear una relación más a largo plazo y, por ejemplo, el medio ambiente, el cambio climático es uno de los temas que hemos descubierto nosotros en el último año. Pero aprender cómo consume la gente te puede, o saber cómo consume la gente te puede dar mucha información. Por ejemplo, podemos ver los artículos que peores resultados tienen y tenemos que ver, ¿tienen algo en común esto? ¿Es algo que deberíamos dejar de hacer o es algo que deberíamos hacer mejor? O incluso algo que es muy importante para el periodismo pero que nadie lo lee. Entonces, nosotros vimos que, por ejemplo, las críticas de libros no tenían éxito y entonces dijimos, vale, vamos a tratar de escribirlas de otra forma, vamos a tratar de presentarlas de otra forma. Porque para nosotros es algo importante. Y entonces no vas a quitar por completo esa sección, pero sí que puedes aumentar las cifras. Este es uno de los temas que tratábamos esta mañana. Bueno, no todos han estado, de los que están aquí, han participado en la mesa de esta mañana, pero bueno, que Chris es alguien que, bueno, analiza y ve qué es lo que se lee y nos pide que reflexionemos por qué la gente está leyendo este contenido. Y es interesante mirar a esta columna, ¿no?, en el periódico británico que dice este artículo es el más leído, pero de hecho es más interesante saber qué es lo que no se lee para nada y a lo mejor hay un artículo que está muy bien escrito, que es muy bueno y es bueno saber también por qué no se ha leído, ¿no? Y eso muchas veces se nos dice, wow, las noticias hay tanto que no se puede leer. Y bueno, si añades un poco, bueno, nos anima a salir, bueno, sabéis que somos vuestra primera acción, pero bueno, sí, a veces tenemos que encontrar nuevos formatos que nos ayudan a llegar a los lectores y conseguir que se suscriban. Y sí, son nuevos formatos para desintoxicar nuestro público. Sí, por ejemplo, hay una lista en Spotify con canciones a las que nadie escucha. Y bueno, si en el momento que alguna canción se escucha, se quita de la canción enseguida, de esa lista enseguida. Bueno, y tú decías antes que estabas siempre muy informado sobre los datos en lo que respecta a tu público, a tus suscripciones. Y no sé de qué generación son tus lectores, pero posiblemente tengas todo tipo de generaciones. ¿Cómo reaccionaron a esta transición de prensa escrita o de ser suscriptores de una prensa escrita a suscriptores de una prensa digital? Bueno, empezamos este proceso en 2016 y la gente se dio cuenta de que nuestra industria, nuestro sector estaba en crisis y si no hacíamos algo no íbamos a sobrevivir, no podíamos vivir de la publicidad y teníamos que hacer algo. Y cuando decíamos que no queríamos acabar con el buen periodismo, sino que queríamos que funcionara, fue el momento en el que funcionó mucho mejor y las personas se suscribían porque querían leer nuestros artículos. Y cada vez atraíamos a lectores que leían más noticias y mejoramos las métricas y en lo que respecta a la cualidad, en la participación, el tiempo de lectura, en las tasas en las que se completa, termina de leer una noticia, todo esto funciona y
ya no tenemos ese aspecto negativo de nos están juzgando. Y supone un cambio de cultura, ¿no? Un cambio cultural. Sí, yo creo que es bastante interesante que las personas que estamos aquí somos personas de la editorial o del mundo de la publicación hablando de negocios. Y durante mucho tiempo sí, había una distinción muy clara en la redacción entre las personas que creaban el contenido y las personas que lo vendían. Y eso en muchos casos había un motivo por el cual era así. Pero ahora mismo ponemos el público en el centro de por qué lo hacemos. Pensamos en qué les hace suscribirse, qué les hace seguirnos. Y sí, los periodistas tienen que pensar en el negocio y ser conscientes de que está ahí. No simplemente escribo mi historia, la publico y ya me darán likes. No, creo que es uno de los cambios culturales más importantes, es el uso de los datos y cuántos periodistas tienen acceso a esos datos, pero la idea base de todo esto es que es también nuestra responsabilidad como periodistas entender cuál es el modelo para conseguir que una publicación reciba apoyos y tenga clics y tenga me gustas. Y creo que es parte de ese cambio en la industria, es esa división, incluso aunque no sea nuestro trabajo, esto no va a cambiar nuestro trabajo, pero sí ser conscientes de ello. En muchas organizaciones que se ha visto un cambio son las que van por delante. Sí. Bueno, voy a empezar otra vez. ¿Cuáles son los momentos en los que se dieron esos clics y por qué? Bueno, para nosotros la política nacional es el centro. Hay mucha cantidad de nuestro contenido sobre esto, pero también es el motor que atrae a muchos suscriptores. Y creo que se ve un aumento de los suscriptores, se han parado desde el 2012 y esa es una curva de crecimiento mantenido, aunque podemos ver algunos picos, y eso está relacionado con algunos artículos de periodismo de investigación relacionado con política nacional. Y también hay otros que suelen estar acostumbrados a estas exclusivas y cuando a veces las publicamos y cuando sacamos también este periodismo de investigación porque podemos publicar todo esto, somos independientes y quizá hay otros medios que no tienen esa independencia y no pueden publicar igual que nosotros somos muy transparentes, pero básicamente la política está en el centro de nuestro contenido. Y lo que decías antes, los deportes, sí, nosotros también tratamos otros temas y damos cobertura a otros temas, pero el diario.es está basado en política, pero también otras cosas. Y la mayoría de los miembros quizá nos siguen por nuestra cobertura de la política nacional, pero hay otros miembros que aprecian otras secciones, por ejemplo la de derechos humanos, y que quieren a lo mejor cobertura internacional y por eso nos siguen. ¿Y tú cuál crees? A nivel nacional, ¿qué crees que es lo que falta en lo que respecta a contenido? ¿Tú has detectado en tu publicación algunos problemas que preocupan a la gente, a las personas a nivel europeo y que no se puede encontrar en publicaciones nacionales o en tu publicación nacional? ¿Qué es lo que has descubierto en esos agujeros temáticos, quizá?
El cambio climático es algo que se puede a todos los niveles y en todos los países se puede leer en Europa. Otro tema que también tiene mucha atracción es todo lo que tenga relación con la vivienda. Hemos visto muchas investigaciones. Bueno, yo diría que básicamente los temas que preocupan más a los europeos son los que afectan a la vida diaria de los ciudadanos, la vivienda, por supuesto, el cambio climático. Hasta cierto punto, bueno, tiene un impacto directo en nuestras vidas. Por ejemplo, estas inundaciones, temas, por ejemplo, relacionados con energía y transporte, son los temas típicos que afectan a todos los países de Europa y diferentes países aplican diferentes soluciones para atajar estos problemas y, por ejemplo, la aceleración de la transición verde, subcontratar, por ejemplo, o financiar con fondos públicos esa transición verde y, bueno, también algunos temas locales que pueden ser de interés para otros porque pueden dar un ejemplo hasta cierto punto. Por ejemplo, se me ocurre el caso de una investigación sobre un cultivo de aguacate en el sur de España, que bueno, esta historia ha generado mucho interés por parte de lectores de otro país porque no sabían que se podían cultivar aguacates en Europa y, bueno, la noticia está ahí. Están también empezando a cultivar vides y hacer vino, producir vino en el sur del Reino Unido. Entonces, bueno, son las preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo las que afectan a su vida diaria, las que más están en la mesa. Bueno, creo que nos quedan unos 10 minutos más. No sé si Federica, me gustaría que compartas con nosotros, en tu opinión, hasta qué punto estamos solapando y repitiendo los mismos errores en toda Europa en lo que respecta a este tema de las membresías y la relación con con nuestro público. Tenemos que compartir más o quizá tenemos las mismas brechas. Creo que sí que hay que compartir los éxitos y también los errores y destacar y aportar investigación. Así que, desde luego, establecer una conversación está relacionado con este objetivo, ¿no?, de evitar realizar todo el rato el mismo problema. Es cierto que el modelo del diario puede no funcionar en el DN en Suecia porque los mercados son distintos, porque el acceso a las noticias online es distinto, pero la idea detrás de todo esto, cómo pensé en esta estrategia, cómo la implementé, es importante. Así que, aunque a veces no sea exactamente el mismo ejemplo el que vayas a replicar y aunque no vayas a hacer exactamente lo mismo, el compartir cómo has llegado hasta este punto, qué has aprendido, en qué cosas no pensaste, que no te esperabas al hacerlo, esto puede dar lugar a otra idea que permita a otra publicación pensar, vale, a mí en este contexto no me funciona, pero sí que está relacionado con otra cosa que hacemos. Así que esto demuestra que es muy útil colaborar y comunicarse. Hay muchas cosas que asumimos, ¿no?, y que pensábamos que no iba a funcionar o que no funcionaron. ¿Y qué tipo de cosas asumiste o diste por hecho que luego no generan la reacción que te esperabas? Bueno, hay dos cosas que puedo mencionar. La primera, con la que estamos teniendo problemas ahora mismo, es la idea de la simplicidad o la complejidad.
es suficientemente sencillo lo que le pides a tus lectores que hagan, porque en The Guardian tenemos el modelo de contribución, también tenemos una aplicación para la suscripción digital y hemos aprendido rápidamente con la investigación que hemos hecho sobre la interacción de los usuarios, que hay un reto ahí que es muy complejo para los lectores. El segundo error que hemos estado haciendo también, o que hemos cometido en varias ocasiones, es que nos esforzamos mucho por conseguir a gente que se una y luego ya está. Bueno, voy a decir una cifra, pero que es inventada. Si, por ejemplo, tenemos 1.500 millones de usuarios, a lo mejor también perdemos la misma cifra, una cifra similar cada año. Y esto es algo que hemos tratado de cambiar, porque ahora estamos tratando de centrarnos en preguntar, ¿estás bien? ¿Quieres un té? ¿Necesitas algo? Es decir, asegurarnos de que no van a ser un lector que participa una vez, sino que es una persona que realmente nos va a apoyar a largo plazo, porque es muy importante para lo que hacemos. Nosotros en el diario tenemos una persona que responde a todas las quejas que se envían por correo electrónico, también a las preguntas que puedan tener. Y esa persona es nuestro redactor jefe. Y habla sobre esto porque es muy importante. Nosotros también tenemos un equipo de apoyo en este sentido, pero sí que es verdad que tenemos a nuestro redactor jefe que dedica mucho tiempo, gran parte de su tiempo, a responder a este tipo de cuestiones, sobre todo las quejas sobre cualquier cosa. Y cuando hay personas que escriben para decir que no están contentos por algo, pues se les contesta y él contesta a todo ello, a todos estos mensajes, y tenemos un canal de comunicación y establecimos este canal de comunicación hace unos años, y cuando lo hicimos sabíamos que iban a llegar muchos correos electrónicos. Y es verdad que le dedica mucho tiempo a ello, así que es cierto que el compromiso a largo plazo requiere también estrategias y requiere equipos y un esfuerzo, desde luego, además de el dinero y el tiempo. Es que cuando consigues que alguien te apoye y de repente dice, me voy a ir, nunca me escucháis, nunca me hacéis caso, puede que por un lado nos sintamos primero avergonzados, porque es como, madre mía, no quería pensar eso. Y después lo bueno que tienes si contestas es que consigues una reputación de una organización que se preocupa y que contesta, y eso es algo que eso es algo que no se encuentra con tanta frecuencia. Cuando la gente se queja y tú le dedicas ese tiempo, es algo que se aprecia, que se valora. Si hablamos de los errores en general que se producen en la industria, hace 10-12 años todo el mundo buscaba lo que se hacía viral, ¿no? Es decir, buscabas interés superficial del público. Pero después, en los últimos años, hemos visto que es importante conseguir que gente se incorpore, se una a nosotros, pero después también hay que ver si realmente esa persona debería ser un suscriptor o no. Y creo que ahora sí que hemos aprendido de todo este proceso y de todas las pruebas que hemos hecho y de toda la experimentación, y nos centramos más en el valor real que ofrecemos al usuario. ¿Realmente aprecia el usuario lo que estamos haciendo? Y tenemos una relación, y gracias a esa relación es como podemos establecer algo a largo plazo, una relación que sea sostenible. Creo que esta es una reflexión final muy buena. Olvidarnos de otros detalles y sobre todo centrarnos en construir una relación a largo plazo y sostenible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por vuestra participación y por todo el apoyo.
Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por ofrecernos vuestro apoyo, socios. Y si alguien no es socio aquí, pues por favor podéis apoyarnos también haciendo socios. Y la verdad es que hemos tenido una mañana muy interesante sobre aspectos técnicos, pero también mucha motivación y un poco de terapia de grupo, yo diría, ¿no? Y espero que todavía, y también esta tarde de debate que ha sido muy interesante. Y así que muchas gracias y nos veremos en la próxima jornada de periodismo europeo. Muchas gracias.